Hola, soy José Julio Fernández Rodríguez, el director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy os proponemos una mesa de análisis apasionante, interesantísima, de un tema de gran actualidad y que en el futuro inmediato será incluso de mayor importancia: la manipulación informativa frente a la democracia y frente a los problemas de seguridad. No es un tema nuevo. Desde los orígenes de la propia humanidad seguramente se alteraban los hechos, se alteraba la realidad con finalidades a veces oscuras o interesadas. Eso evoluciona, pasa por diversas fases y motivaciones y llega al siglo XX. El primer tercio del siglo XX, los nuevos fenómenos de propaganda que se desarrollan en el mundo occidental pues dan una vuelta de tuerca a las capacidades manipuladoras y de persuasión psicológica. Pero llega el siglo XXI y las redes sociales y las capacidades tecnológicas abren un nuevo frente, abren la caja de los truenos, ¿no? Ahora todo es manipulable, ahora cualquier persona puede reconstruir y redirigir un mensaje, una realidad, una noticia que le llega y alterarla a veces, muchas veces de una forma ilegítima o otras veces buscando finalidades poco legítimas. El tema es complejo, el tema no es nada fácil porque, bueno, por varias razones. Una, porque la realidad no es unívoca. La realidad no es blanca, negra, no es maniquea, sino que hay varias realidades, hay varias verdades. La verdad es gradual. Eso origina un primer problema conceptual difícil de abordar, como estoy diciendo. Y el otro ejemplo que quiero dar en esta pequeña presentación del problema que tenemos encima es el tema estrictamente jurídico, porque quizá la libertad de expresión engloba la mentira. Digo quizá, es argumentable, ¿no? Es argumentable, claramente argumentable, que la libertad de expresión engloba la mentira. Entonces, esto tan malo para la democracia, tan malo para la seguridad nacional, ¿cómo lo podemos abordar? Que hay que analizarlo de forma seria y rigurosa y buscar respuestas convincentes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Bueno, bajo el paraguas de estas ideas tenemos tres ponentes de primer nivel: el profesor Gerardo Cruz, de la Universidad Nacional de Trujillo, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, está en Lima; la profesora Esther Seijas Villadangos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de León; y el profesor también Miguel Ángel Benedicto Solsona, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces vamos a hacer una primera ronda de intervenciones por 10 minutos. Le cedo la palabra a Gerardo Cruz. Gracias. Muchas gracias, mi querido José Julio Fernández, viejo amigo compostelano. Un saludo a todos los colegas desde el Perú, desde Lima. Efectivamente, el tema de la manipulación informativa no es un tema nuevo. Viene desde el viejo Imperio Romano, la Arcana Imperii, que eran los secretos de estados y en donde se manipulaba el sigilo de las decisiones gubernamentales desde esa época. Pero hoy, apelando a una expresión de Bauman, la maldad se ha renovado en estos tiempos contemporáneos o de la posmodernidad. El tratamiento breve que puedo yo ofrecer es el siguiente. La condición humana siempre necesita de información, porque la realidad, si bien es una sola, ella es pluridimensional y multifacética. Y los seres humanos necesitan siempre información para tomar decisiones. ¿Qué ocurre cuando el flujo fáctico de un hecho noticioso, porque el hecho noticioso es el componente fáctico, y luego la más media, los medios de comunicación, procesan esa realidad de ese fenómeno, de ese hecho noticioso, y luego lo vierten ya en una información procesada, y ese procesamiento no se evidencia toda la realidad de ese hecho noticioso. Cuando ello ocurre así, surge, en la doctrina norteamericana se le denominó real malicia. Y por lo tanto, estamos hablando de real malicia cuando en el marco del derecho de información, ese flujo fáctico no se comunica tal cual ha ocurrido. Y por lo tanto, ahí hay ya una manipulación de la realidad o del hecho noticioso.
Aquí tengo yo a Hannah Arendt, verdad y mentira en la política. Y de arranque ella empieza diciendo que la verdad y la política no se llevan demasiado bien, porque las decisiones gubernamentales siempre están encapsuladas por ese siglo, y del cual también Norberto Bobbio, en La democracia y secreto, también reflexionaba. Es decir, el tema viene renovado a partir de lo que es el fake news, las noticias falsas, que son parte de ciertas políticas interesadas para ocultar las decisiones gubernamentales o para generar corrientes de opinión. Aquí lo que quiero conversar es lo siguiente. En la jurisprudencia constitucional de los tribunales se suele hablar de las libertades preferidas. Hablamos de libertades preferidas cuando los medios de comunicación generan corriente de opinión a partir de la libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de prensa, y orientan ciertos patrones de conducta a la sociedad civil, generando una suerte de comunicabilidad y desencadenando una cultura política individual o colectiva. Esas libertades preferidas no pueden ser yuguladas por otros órganos del Estado, porque son realmente parte consustancial de la libertad de prensa, libertad de comunicación, de opinión. Pero dentro de estas libertades preferidas hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es la libertad de expresión o la libertad de opinión, que pueden ser sesgos parcializados del esquema axiológico o valorativo de quién es el ente emisor de ese hecho noticioso, y otra cosa es la libertad de comunicación, porque en la libertad informativa, esta libertad informativa que es la comunicación, tiene que pasar por el test de la veracidad. Si no se analiza el test de la veracidad, que es prácticamente auscultar si el flujo noticioso que se está suministrando a la población, al ente pasivo que es la sociedad civil, a la ciudadanía, si no es cierto, ya entra en aspectos que constituyen la real malicia. Yo tengo aquí un viejo trabajo que titulé La otra cara de la prensa, el lado oscuro del poder fáctico, ¿no? Y entonces habrían ciertos elementos constitutivos de la real malicia que aquí quiero precisarles, que constituirían los elementos constitutivos de una suerte de un tipo penal. Uno, que haya una comisión de un acto ilícito a partir del ejercicio de la libertad de comunicación. Dos, que el test de la veracidad arroje que la información o el hecho propalado es falso total o parcialmente. Tres, que el periodista, a sabiendas que el hecho es totalmente, parcialmente falso o totalmente falso, lo divulga como verdadero. Cuatro, el inocultable fin, entre otros aspectos, de calumniar o de injuriar, afectando con ello diversos derechos espirituales como es el derecho al honor, a la reputación, a la imagen, entre otros aspectos, o puede ser algo más perverso porque son para ocultar decisiones políticas del ente estatal. Otro, los medios empleados, cualquier medio de comunicación masiva. El sujeto agente, personas que están vinculadas al sector del periodismo y de la información. Y el sujeto pasivo viene a ser los funcionarios públicos en actividad o no, personalidades públicas, personas privadas vinculadas a un tema de interés público. En realidad, el tema no es pacífico, pero la jurisprudencia arroja que ese control penal, cuando a un periodista, por lo menos, por ejemplo, aquí en el Perú, es objeto de algún eventual proceso penal, toda la prensa hace un colegiado de opinión y cuestiona a los medios, a los órganos jurisdiccionales para que salga absuelto. Son muy raros los casos de periodistas que terminan siendo sentenciados por figuras de difamación, injuria, calumnia, entre otras cosas. El tema ya tiene ribetes más complicados cuando, a partir de las grandes plataformas de lo que es la cuarta revolución industrial, que es la era de la Internet, la manipulación informativa se vuelve más sofisticada, más perversa. ¿Por qué? Porque se genera también un problema que una politóloga le denominó el espiral del silencio.
El espiral del silencio consiste en que la prensa genera ciertas corrientes de opinión y la gente no está de acuerdo, pero como viene como una suerte de presión mediática, se les entrevista a los ciudadanos y los ciudadanos por temor siguen esa corriente de opinión y por lo tanto se genera ficticiamente una corriente de opinión que no es verdaderamente la del cuerpo colectivo de esa ciudadanía. ¿Por qué? Por razones de temor, por razones de presiones políticas. Obviamente esto ocurre básicamente en los estados con presencia totalitaria, autoritaria o dictatorial, ¿no? Pero aún así, en las democracias normalmente occidentales y sobre todo en América Latina, el tema de la manipulación se ha vuelto ya una moneda corriente. ¿Por qué? Porque mucha prensa se ha vuelto prensa mercenaria, es decir, hipotecan las libertades preferidas a favor del régimen de turno, porque ellos reciben una suerte de estipendio que son la publicidad estatal. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el Perú? El Estado paga a los medios de comunicación para que ellos den servicio de publicidad estatal y es una forma muy sutil de cierta connivencia para que la prensa quede callada y no ejerza una postura ciertamente crítica. La manipulación informativa en estos tiempos es un tema que está generando una posverdad que realmente constituye otro complemento más de estas categorías conceptuales que viene desarrollando la sociología de la posmodernidad. Es decir, son verdades a medias o son falsedades parciales. ¿Para qué? Para generar ciertas actitudes, ciertas conductas en la ciudadanía. Es un tema realmente muy complicado, sumamente peligroso y que forma parte de lo que son los escenarios de estos tiempos que asola el mundo contemporáneo. Eso es brevemente la reflexión por razones de tiempo que podríamos conversar en el segundo tramo, si es que hay tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Como ven, ha subrayado la importancia del tema, la complejidad del mismo, la diferencia entre una cosa es opinar y expresarse y otra cosa es informar y comunicar, las dificultades que existen para concretar los posibles delitos de periodistas y ha referido que América Latina está hoy en día pues transida de mucho periodismo mercenario que dificulta la calidad de la información, ¿no? Por presión del poder público, como decía el profesor Etucruz. Gracias. Ahora pasamos la palabra a la profesora Seijes Villadangos. Gracias. Hola, la aportación que yo voy a tratar de emitir es otra arista más de esta realidad multifáctica que es la desinformación y la libertad de expresión. Es una reflexión desde la Constitución, desde la Carta Magna y desde un derecho particular que es el derecho español. Entonces, a partir de ahí, esa libertad de expresión fue una libertad que ocupó un pilar básico en nuestra Constitución y hemos de citar expresamente ese artículo 20, apartado primero y en su subapartado A y D. Ahí hay que realizar unos matices muy interesantes. Se reconoce y se protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Bien, ahí estamos en esa libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión, cuando se canaliza a través de medios de difusión, tornaríamos a lo que es esa libertad de información. Que confluyen, pero que también tienen sus matices. Esa libertad de información, que es ese derecho a comunicar o recibir libremente, el adverbio es compartido por ambas libertades, pero libremente una información veraz. Aquí el adjetivo no es algo baladí, es un adjetivo que está constitucionalizado y que tiene una eficacia jurídica plena. Bien,
A partir de ahí, ¿qué se establece? Una remisión a la ley ordinaria que regulará pues, la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Por lo tanto, estamos hablando de una libertad de expresión y de una libertad de información. ¿Cuáles son los otros condicionantes que se trabaron desde nuestra Constitución en 1978? Bueno, no cabe ejercer ningún tipo de censura previa. Este ya es un detalle que vamos a tener y que ha estado muy presente en el pronunciamiento del Consejo Constitucional francés en junio del año 2020. ¿Cabe introducir censuras previas a la libertad de información? Bueno, aquí, en principio, el posicionamiento de la Constitución. Luego, los medios de comunicación de carácter público, conectamos con qué es esencial para una sociedad, qué es esencial para consolidar la democracia y, finalmente, estas libertades tienen unos límites. Es decir, no son libertades absolutas y que, por lo tanto, están limitadas por los otros derechos de la Constitución, por aquellas leyes y los principios que aparezcan en las leyes que los desarrollan y luego subjetivamente respecto a unos colectivos más vulnerables como son la infancia y la juventud y desde el punto de vista de otros derechos, el derecho al honor, la propia imagen y la intimidad. Finalmente, se hace una reflexión sobre el secuestro de publicaciones que se necesita esa autorización judicial. ¿Cómo ha evolucionado? Este derecho fundamental está hiperprotegido por nuestra Constitución, artículo 53, y ahí, ¿qué trabamos? Bueno, trabamos una protección, primero, el respeto al contenido esencial de este derecho por una ley y, en segundo lugar, unos mecanismos garantistas, una protección preferente y sumaria. La primera pregunta, voy a intentar hacer como una doble cara, lo que dice la Constitución y cuál es la lectura de la Constitución en el siglo XXI. ¿Esa preferencia y sumariedad significaba lo mismo en 1978 y en el año 2022? ¿Es lo mismo la preferencia y sumariedad que se traba a partir de, si sumamos todos los tiempos, 20 días del ceptosegundo que tenemos que reaccionar para realmente ser eficaces en esas garantías? Entonces ahí ya tenemos el primer elemento de reflexión. Un segundo elemento garantista es esa reserva de ley. Estamos ante un derecho fundamental, reserva de ley orgánica. Necesitamos unas mayorías muy consolidadas para alterar los contenidos esenciales de estas libertades. Y recordemos, algo que no es tampoco de descuidar, que esta parte de la Constitución está hiperprotegida en nuestros mecanismos de reforma. Eso sería la lectura constitucional. Lo que nos dice la Carta Magna. ¿Cómo se ha desarrollado en nuestro ordenamiento? Bueno, tenemos un derecho de rectificación, una ley orgánica que data del 26 de marzo de 1984, que establece esa rectificación cuando asistimos a dos elementos. La inexactitud y que lo que se informe perjudique a alguien. Es decir, hay un elemento ya de afectación y de daño. Bien. A partir de ahí se vuelve a articular, como siempre, un mecanismo procesal para la implementación de este derecho a la rectificación. Un proceso que, bueno, probablemente en 1984 era expeditivo, pero ¿qué pasa en el año 2022? Si tenemos que esperar 7 días, si tenemos que 3 días, luego el juez de primera instancia puede aceptar o desestimar este auto y luego vamos a celebrar un juicio verbal en 7 días. ¿Es eso suficiente en la actualidad para esas desinformaciones que se están volcando en las plataformas? Bueno, entonces ahí tenemos ese marco normativo y ver cómo se implementa. En 1997 se reguló la cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia es como ese escudo de protección que quiere salvaguardar a aquellos informadores honestos que de alguna forma se ven arrastrados por circunstancias ya sea empresariales, cambio de orientación de la ideología para el medio para el que trabaja, un traslado del capital social y que
tienen derecho a mantener a priori esa integridad y por consiguiente pueden pedir la rescisión de su vinculación laboral en aras de mantener ese adjetivo tan sutil de información veraz. Una información veraz que para ellos es veraz y que por lo menos ha sido obtenida de modo diligente, que eso es lo que nos va a luego dar el Tribunal Constitucional. Es interesante recordar que nuestra ley de prensa data de 1966, es decir, es preconstitucional. Y por lo tanto ahí también podemos ver las necesidades de incorporar las nuevas coyunturas a una prensa que se mueve en un entorno más allá de la radio, de la televisión o de los tradicionales noticiarios. Bien. En esa presentación constitucional, porque me quiero ceñir a este rol de constitucional, bueno, nos encontramos con unos límites, volvemos a decir que no son derechos absolutos y donde nos encontramos fundamentalmente con esos límites. Nos encontramos con la regulación de otros derechos, con la regulación del derecho al honor, la libertad, la propia imagen. Nos encontramos con una ley orgánica que protege ya de una forma específica a los menores. El artículo 5, recuerdo, de esa ley orgánica 1/1996 establece que los menores tienen derecho a recibir, a emitir y a participar en una información adecuada a su nivel cognoscitivo, a su nivel de edad. ¿Es eso posible en el siglo XXI, limitar la información a la que acceden los menores? Bueno, hay muchísimos mecanismos de protección, pero desde luego sus habilidades y su alfabetización digital es tan superior a la de yo como madre o a la de su entorno de muchos docentes que son capaces de eludir todas esas barreras y todos esos a priori, ¿no? Entonces, sobre esas bases se proyecta, sobre esas bases garantistas, esas bases jurídicas, se proyecta el otro elemento de esta componenda que tenemos que trabar, la democracia, ¿no? Entonces, si rastreamos la democracia, yo he querido traer un libro que me ha llegado recientemente, que es Breve Historia de la Democracia, de John Keane. El autor en su versión original, Vida y Muerte de la Democracia, intentó hacer una trazabilidad de la democracia. ¿Y cuál fue un poco esa conclusión? Que las democracias no habían sido movimientos espontáneos, sino que hay un elemento de monitorización de las democracias, ¿no? Y esos elementos de monitorización de las democracias pueden canalizarse o pueden implementarse de diferentes modos. Entonces, de diferentes modos, a través de diferentes medios y sobre todo en la actualidad con diferentes agentes y con diferentes intereses. Tercer elemento en esta disquisición, la palabra desinformación. ¿Cómo todos estos pilares que parecen haber ido trabándose de una forma ordenada y de una forma consolidada, cada uno venía a reforzar la evolución anterior, se ha quebrado? Esa tendencia de ir consolidando la democracia y de ir consolidando los derechos parece volatilizarse en un entorno digital, en un entorno de plataformas, en un entorno de redes sociales. Y entonces esto nos implica parar. La primera afectación la englobamos en la seguridad nacional. La seguridad nacional parece que está afectada. Vamos a ver, porque yo ponga una media verdad, ¿voy a afectar a la seguridad nacional? Bueno, pues a lo mejor eso hay que valorarlo y hay que contextualizarlo. ¿Hasta qué punto catalogamos el término desinformación? La desinformación aglutina, es una especie de cajón desastre donde casi estamos metiéndolo todo. Estamos metiendo noticias falsas, pero noticias falsas que a lo mejor no tenían ninguna intención de perjudicar, ni de lesionar, ni de alterar. Simplemente, bueno, inocentes noticias falsas. Por otro lado, estamos metiendo noticias reales o informaciones veraces, pero que descontextualizadas o parcialmente presentadas tienen una clara intención
dolosa, tienen una clara intención de lesionar y de perjudicar. Y luego estamos con otra, yo tengo que decir que yo soy más analógica que digital, no sé si por vocación o por convicción o por ADN, la infoxificación. Esto es una palabra que aprendí este fin de semana. ¿Qué entendí yo? Tenemos una sobresaturación de información. Tenemos tanta información que esa hipertrofia informativa también es desinformación, aunque sea una aparente paradoja, una contradicción. Cuando tenemos tanta información, no tenemos esa capacidad de filtrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que alguien filtra por nosotros y crea esos filtros burbuja que al final nos están afectando. ¿Qué pasa cuando estos tres elementos que yo he ido identificando y desglosando de una forma un tanto pedagógica, confluyen? Y cuando confluyen en unas coordenadas espaciotemporales muy, muy concretas. En un espacio, pues ya sea una comunidad autónoma, un estado, en un tiempo que estamos en campaña electoral. Bien, podríamos decir, ¿cuándo estamos en campaña electoral? ¿Cuándo se acaba una campaña electoral y cuándo empieza la otra? Eso sería otro debate, pero en el periodo acotado de los 15 días previos a la celebración de las elecciones. Entonces, en ese momento hay que reconocer que todos los efectos de esta desinformación globalmente dicha se multiplican. ¿Por qué? Básicamente por dos actuaciones. Contribuyen a minar nuestra confianza en las instituciones, desconfiar de lo que se está tramando, votando en las instituciones que van a resultar de ese proceso electoral, que antes a priori podíamos estar a favor o en contra, pero no desconfiábamos ya no tanto del proceso, sino del resultado. Y en segundo lugar, algo que a mí me parece muy peligroso, que es, y con ello concluyo, la polarización, la fragmentación. Una desinformación que sea eficaz es aquella desinformación que polariza, porque nos insta a enfrentarnos a los otros. Y entonces, como recuerda Ernesto Krause en su libro sobre El pueblo soy yo, a río revuelto es lo que necesitan. En aguas mansas no se pesca, pero en aguas turbias, donde todos están enfrentados, son los populistas, los demagogos, los que sacan partido. Entonces, esa es la reflexión. Tenemos herramientas jurídicas, tenemos unas garantías, tenemos unos derechos, pero ¿cómo integramos esos derechos en unas coordenadas espaciotemporales especialmente sensibles, a nivel individual y a nivel colectivo? Muchísimas gracias. Gracias, Esther. Como ven, ha analizado una de las aristas más relevantes del tema a partir del artículo 20 de nuestra Constitución, ha visto las limitaciones del derecho a rectificación, los problemas de menores, la confluencia entre democracia, seguridad nacional, infoxicación producto de ese privilegio de lo cuantitativo que nos llega hoy en día. Bueno, ahí están perfectamente retratados un sinfín de problemas que habrá que resolver. Le cedemos ahora la palabra a Miguel Ángel Benedicto. Gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Bueno, a mí me va a tocar hablar un poco de esa manipulación informativa, de esa desinformación, quizá desde un punto de vista geopolítico, cómo se está utilizando en estos últimos años, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la COVID-19, incluso de la guerra actual de Ucrania, y ver cómo hay grandes potencias como China y Rusia que, bueno, se han dotado de instrumentos que le permiten, ¿no?, poner en marcha acciones coordinadas que se dirigen a los estados democráticos para vulnerar sus instituciones a través de distintos medios, ¿no? Rusia y China disfrazan todo esto bajo el poder blando, lo que llamamos el soft power, ¿no? Es decir, esa atracción de públicos extranjeros. Pero bajo ese disfraz lo que se esconde son operaciones disruptivas que yo calificaría como de sharp power, de poder afilado. Es decir, un poder que usan algunos países para agrietar los sistemas democráticos, por ejemplo, como el de la Unión Europea, ¿no? En la guerra de Ucrania hemos visto que, además de desinformación, obviamente se está utilizando propaganda como en cualquiera de las guerras. Vamos a empezar a hablar, en primer lugar, sobre el momento de la pandemia, de la COVID-19, ¿no? Durante esta crisis, las instituciones europeas, la Unión Europea, recibió ataques por parte de Rusia
y de China. Por ejemplo, en el caso de Moscú, ¿cuál era el objetivo? Pues detener la expansión de la Alianza Atlántica e incluso la ampliación de la Unión Europea, ¿no? Y por parte de China, el objetivo al final es imponer un modelo alternativo de gobernanza en el mundo. ¿Qué hacen estos regímenes autoritarios? Bueno, explotan las oportunidades que da la globalización y crean un kit de herramientas antidemocráticas, entre las cuales se valen de medios de comunicación tanto tradicionales como de las redes sociales, ¿no? Lo que hacen es intentar coaccionar y manipular estas opiniones en el extranjero, ¿no? Ambas potencias, tanto Rusia como China, quieren tener un papel más importante a nivel global y para ello, bueno, pues promueven sus ideas, sus normas, sus modelos de gobierno, como mediante la censura, mediante la manipulación, con el fin de minar la integridad de las instituciones independientes, ¿no? ¿Cómo han usado Rusia y China ese poder afilado del que les hablaba en la Unión Europea? Bueno, pues Rusia durante la pandemia buscó generar desconfianza en las autoridades y sistemas sanitarios nacionales europeos. China estaba preocupada en hacer propaganda de la gran labor realizada por su líder, por Xi Jinping, para contener el virus, a la vez que subrayaba el desorden y la lenta respuesta tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea a la pandemia, ¿no? Ambas potencias, Rusia y China, difundieron teorías de la conspiración, desinformación, dirigidas tanto al público de la Unión Europea como al de los países del entorno de la Unión Europea, como por ejemplo los Balcanes, ¿no? Por citar algunos ejemplos, ¿no? En Twitter, por ejemplo, China se dirigía mucho a Serbia, a Montenegro, a Italia, es decir, países que están relacionados también con ese proyecto geopolítico que tiene China, que es la nueva ruta de la seda. Los funcionarios chinos han incrementado su presencia en las plataformas de redes sociales, son cada vez más proactivos, han optado por una narrativa internacional en los últimos tiempos que ya no pasa solo por censurar las críticas que recibe Beijing o el régimen de Beijing, sino también por el uso de la desinformación y de las teorías de conspiración muy al estilo ruso, que podían ser un poco de algún modo sus maestros, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto esa diplomacia del guerrero lobo, ¿no? Que ha empujado a China a desarrollar una comunicación muy agresiva en las redes sociales a través de sus propias embajadas para difundir una imagen positiva de los logros de China y sobre todo criticar a países occidentales como sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Esto no solo online, también offline, es decir, también en el mundo real cada vez son más combativos los diplomáticos chinos en entrevistas, y no, ya les digo, no solamente en las redes sociales, sino también en los medios tradicionales. Todo ello coordinado desde el Partido Comunista Chino. Si venimos a la actualidad y vemos un poco la guerra de Ucrania, cómo ha sido esa propaganda e información, ¿no? O desinformación, mejor dicho, que se está lanzando en los últimos tiempos, hay que decir en primer lugar que la verdad es la primera víctima de la guerra, como todos ustedes saben, ¿no? Y bueno, las nuevas herramientas digitales permiten presentaciones distintas, ayudan a que los mensajes tengan una difusión y una influencia absolutamente inéditas, ¿no? La información queda expuesta, ¿no? A los intentos de manipulación de los bandos en conflicto, los canales de circulación de la información son cada vez mayores, se han multiplicado y la velocidad a la que va esa información es muchísimo mayor, ¿no? Estas herramientas digitales no solo se han convertido en herramientas de propaganda y combate, también de algún modo ofrecen una muy útil ayuda para la información, la comunicación y obviamente también para la intervención humanitaria. Si nos centramos, como les digo, en esa guerra de Ucrania, podemos observar al señor Zelensky, el presidente ucraniano, utilizando formatos y soportes, ¿no? muy centrados en las redes sociales, muy frescos, uso de TikTok, mini vídeos, tweets con imágenes, con gran capacidad de viralización y de atención, ¿no? Frente a un Putin, bueno, pues que le hemos visto más distante, más frío y sin ese contacto físico y emocional constante que ha convertido a Zelensky, ¿no? En una celebridad a nivel internacional. No, hoy la guerra de la comunicación global nos lleva a una dimensión más sensorial, más perceptiva, más emocional, ¿no? Lo estamos viviendo, ¿no? Y Zelensky yo creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido.
Si vemos cuáles han sido las medidas represivas que ha puesto en marcha el régimen ucraniano, pero también el de Putin, el ruso e incluso la Unión Europea, podemos ver, analizando primero a la Rusia de Putin, hemos visto, bueno, cómo tiene que Canal 1 y Russia Today, que son las principales armas de propaganda, ¿no?, que consume la mayor parte de la población. Además, incluso son herramientas que se han utilizado tanto en Europa, ahora no, porque han sido censuradas en Europa, pero sí en África y en Latinoamérica, donde tienen una importante implicación en estos momentos, ¿no? Rusia, sobre todo, ha utilizado la censura, ¿no? Hemos visto durante esta guerra, ¿no? Ha prohibido el uso de la palabra guerra, ha vetado y castigado cualquier comentario e información crítico con el ejército, ¿no? E incluso ha suspendido el acceso, ¿no?, a las redes sociales y ha utilizado lo que llamamos trolls, ¿no?, pagados, obviamente, gente que está utilizando las redes sociales para repetir, ¿no?, la línea argumental del Kremlin durante día y noche. Incluso se ha utilizado por primera vez los deepfakes, ¿no?, como arma de propaganda y desinformación. ¿Qué es esto de los deepfakes? Son vídeos falsos, por ejemplo, el que usaron sobre Zelensky anunciando la rendición de Ucrania ante Rusia, ¿no?, que el propio Zelensky tuvo que desmentir, ¿no?, esa veracidad del montaje y lo calificó de provocación infantil a través de sus redes sociales. Pero también Ucrania ha utilizado la propaganda y la desinformación, ¿no? También se ha valido del Código Penal para ello. Incluso, bueno, todos aquellos que amenacen o insulten a los militares, bueno, pues tendrán un castigo, ¿no? Incluso se ha prohibido explícitamente, ¿no?, que los medios de comunicación justifiquen o legitimen la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania. También han agrupado bajo una sola plataforma a todos los medios y se ha suspendido la retransmisión de más de 70 canales de televisión rusos. Incluso, bueno, han presionado, ¿no?, a empresas y gigantes tecnológicos como Apple y Amazon, ¿no?, bueno, para limitar sus negocios en Rusia. La Unión Europea ha prohibido las emisiones de los medios rusos como la cadena Russia Today, ¿no? En Chequia, por ejemplo, bueno, el fiscal general advirtió en un comunicado de que cualquier apoyo a la postura rusa se podría penar con hasta 3 años de cárcel. O el Reglamento Europeo de Servicios Digitales previene, elimina y limita cualquier contribución, es decir, los contenidos o amenazas graves, ¿no? Es decir, según esta norma no parece necesario, no lo implica, ¿no?, establecer un control judicial previo, ¿no? En cuanto a China, bueno, China hemos visto que ha tenido una neutralidad en este conflicto, una neutralidad muy escorada hacia Moscú, obviamente, y no ha permitido publicar informaciones favorables a Estados Unidos, ni informaciones que fueran críticas con Rusia, ¿no? En redes la censura también se ha puesto en marcha por parte de China y, bueno, se ha expresado en ellas mayoritariamente a favor de Rusia y, obviamente, en contra de la OTAN. Para ir finalizando, en cuanto a la batalla por el relato, que a mí me parece muy importante, ¿qué es esto de la batalla del relato? Bueno, pues fijar el marco de lo que se debe decir, ¿no? Es decir, Rusia, pues Putin ha desplegado 4 líneas, ¿no? La defensa de la población rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk, la idea de la Gran Rusia cuestionando la existencia de Ucrania, la desnazificación de Ucrania y, bueno, de algún modo la expansión, ¿no?, de la OTAN como desencadenante de este conflicto. La Unión Europea, ¿qué ha hecho? Bueno, pues demonizar al adversario. El propio Borrell ha llamado a Putin y a la Rusia de Putin como fuerza del mal, ¿no?, un poco a imitación de aquel eje del mal de George Bush, si se acuerdan, justo después de los atentados de las Torres Gemelas. Ha habido una hegemonía de la información en Europa y de algún modo se nos ha obligado, entre comillas, a seguir una línea oficial, ¿no? En el fondo estamos también haciendo nuestra propaganda, ¿no? También hemos empezado a vender un poco, ¿no?, nuestra alma democrática de algún modo. Hemos censurado a Russia Today también, ¿no?, para que no haga desinformación, para que no manipule nuestras opiniones públicas, pero bueno, no parece, ¿no?, pues que sea muy acorde, ¿no?, a lo que son países democráticos dentro de la Unión Europea. Hemos deshumanizado a los rusos en lo que es la agenda internacional, ¿no?, una especie de cultura de cancelación contra todo lo ruso, la música, los científicos, los académicos, los deportistas rusos. Y ahora sí concluyo, las redes se han convertido en un campo de cultivo perfecto para esta desinformación, sobre todo en
en tiempo de guerra, donde, bueno, se exacerban los antagonismos, las narrativas son en blanco y negro, como ustedes saben, los mensajes se centran sobre todo en lo emocional, y a nivel geopolítico, pues cada gran potencia intenta fijar su relato a nivel global. Rusia y China con el uso de la desinformación y con una comunicación controlada desde la cúpula del poder autoritario frente a un Occidente democrático que, bueno, trata de defender el sistema democrático a duras penas frente a esos ataques de potencias autoritarias como China y Rusia. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Ha evidenciado el tema, la vertiente geopolítica de esta cuestión a través de Rusia y China y a través del suceso de la pandemia y la guerra de Ucrania. Vemos que hay una metodología, una estrategia de manipulación oficial por parte de esas dos potencias, y que también estamos ahora en una batalla por el relato en el cual Occidente también actúa de forma un poco criticable, usando una censura que parece contraria a la lógica democrática. Tenemos unos minutos para hacer algún intercambio de ideas. Gerardo, hablabas de América Latina y de la prensa mercenaria. ¿La sociedad de Perú o de tu entorno está preparada para entender esos medios amarillistas? Es decir, ¿es capaz de no dejarse manipular? ¿O es tan potente la mecánica del poder manipulador que la sociedad está inerte? ¿Cómo lo ves? Lamentablemente, la cultura política individual y colectiva sí se deja manipular por cierta prensa, sobre todo las que controlan los medios televisivos, que es donde se desarrolla en forma más eficiente estas corrientes de opinión. Efectivamente, de repente soy muy duro, pero es que si hay prensa mercenaria, es una prensa cortesana que transfiere flujos de noticias parcializadas para tratar, en este caso, de legitimar aún este régimen que quiere inaugurar un socialismo del siglo XXI, y hay un pequeño sector de prensa que le hace la lucha generando una postura crítica. Yo quería señalar que todo esto está desencadenando aquí en América Latina y en particular en el Perú, a partir de estas manipulaciones, otros fenómenos que no habían ocurrido, como son discursos de odio. Discursos de odio que vienen propalados desde el sector oficial del gobierno, empezando por el premier de este régimen y del propio presidente, que exacerba confrontaciones de un antagonismo muy pueril. Quiero señalar finalmente este filósofo pop que yo denomino, porque es un filósofo extraordinario que trata de analizar los tiempos actuales, Byung-Chul Han, hace poco ha publicado un librito que se llama Infocracia. El humano está ya en esta era digital, actúa en función a todos los nutrientes que es la información, y en torno a ello actúa sus emociones, sus actitudes. Pero ¿qué pasa si esa información no es verdadera, es velada, es parcializada? Entonces entramos en un círculo muy complicado. Nuestra ilustre panelista y la visión geopolítica confluyen para poder señalar pues que el tema no es nada pacífico, es multidisciplinario, y habría que ir viendo cómo esta situación puede ir poco a poco siendo controlada, ¿no? Me quedo con Hannah Arendt, que efectivamente la verdad y la política no se llevan demasiado bien, porque en política la verdad no va a ser prácticamente la vedette que va a estar brillando con luz propia. Más bien la política siempre oculta la verdad. Y geopolíticamente, en estos tiempos de guerra, ambos bandos, por intereses geopolíticos, no suministran el flujo noticioso tal como está. Al fin y al cabo, queda uno ahito, contraído en la individualidad de cada uno, de cómo actuar frente a tanta masa de información que no es correcta, no es verdadera, pero que se ocultan
signos muy de intereses económicos, políticos, empresariales, de todo tipo, de toda la haya, ¿no? Son los tiempos contemporáneos que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Quizá también el populismo encuentra su explicación en este nuevo contexto. Efectivamente. Esther, ¿está necesitada de modificación nuestra normativa española? Es decir, la Constitución está ahí, aún es válida, creo yo, pero, claro, por ejemplo, la normativa de derecho a rectificación clásica es un poco absurda. O el tema no es de reforma normativa, es decir, la reforma normativa salvará nuestra democracia o no la ves tan relevante, es más importante la dimensión geopolítica o de seguridad nacional. A ver, yo creo que no debemos dejar de lado ninguno de los compañeros de viaje que nos ha permitido llegar a donde estamos ahora mismo. Las constituciones tienen un papel y un papel protagonista al que no deben de renunciar, porque tengamos detractores o estemos desinformados, la Constitución provee de seguridad jurídica y esa seguridad jurídica es esa salvaguarda que va a apoyar otras decisiones. Desde luego que la Constitución por sí sola no puede atajar esto. ¿Hay que reformarla? Yo creo que hay que implementarla y hay que desarrollarla. La Constitución se puede reformar si encontramos, yo en esto soy muy clara, el consenso necesario y la necesidad necesaria para esa reforma. Pero tal y como está, surte sus efectos. ¿Cuándo no los surte? Cuando la Constitución se queda aislada. Esas reformas normativas, esas reformas políticas, esas reformas tenemos que caminar con el derecho estatal y con el derecho internacional. El derecho sigue produciendo, sigue emanando, pero es ese gap entre su eficacia jurídica y su implementación. La reciente sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 28 de febrero sobre el caso del delito de incitación al odio, la cuenta de Vox, nos dice, hay que dejar constancia de lo insatisfactorio, tanto en lo procedimental como en lo material, que es nuestro marco jurídico. Es decir, hay una necesidad. Vamos regulando, vamos intentando acercarnos al objeto, pero el objeto, cual metáfora de Aquiles y la tortuga, se va alejando. Creemos que la acercamos, pero es que la tortuga ya no está allí, la tortuga ya se ha desplazado. Entonces, ahí, ¿dónde veo yo un viso de solución? No sé si en la Constitución de la Tierra de Ferrajoli, que me estoy leyendo porque me acaba de llegar, pues a lo mejor ahí hay una solución, ¿no? Que ya necesitamos una Constitución de la Tierra. Pero yo creo más en la responsabilidad y en una cultura constitucional, algo transversal, en la autorregulación y en la regulación colaborativa entre el ciudadano a nivel individual, como colectivo y con el sector empresarial y el sector público. Tenemos que tener ese constitucionalismo tridimensional. Los que elegimos y los que no elegimos tienen que implicarse y tenemos que implicarnos en esa concienciación. Y nosotros como actores en primera línea con nuestros estudiantes, con nuestras familias, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad. Y fíjese, hasta en seguridad nacional, cuando yo doy una clase tan insignificante a un grupo a lo mejor de 50 alumnos, estoy contribuyendo a crear esa seguridad nacional. Desde esta actividad estamos contribuyendo y esa es mi reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther, muchas gracias, muy interesante. Miguel Ángel, Occidente no está replicando las actuaciones manipuladoras de las dictaduras, es decir, en la guerra de Ucrania. No nos estamos poniendo las democracias occidentales en el mismo nivel que las dictaduras china o rusa. La pandemia quizá no, pero ahora tengo mis dudas cómo se ha exacerbado la manipulación en la guerra de Ucrania. Vamos a ver, yo creo que al mismo nivel no estamos, obviamente. No creo que no somos un sistema democrático, no somos un régimen autoritario donde todo mana desde arriba. Y obviamente hay actuaciones que desde mi punto de vista se parecen, ¿no?, a las que se están utilizando en estos regímenes autoritarios. Yo no hubiera sido
partidario, ¿no?, de censurar Russia Today u otros medios rusos, desde mi punto de vista. Creo que una democracia no debe hacer eso, ¿no? Creo que, bueno, aunque sé que esos medios lo que producen es desinformación absoluta, de hecho les he conocido y los he sufrido en alguna ocasión, pero eso no obsta para, bueno, censurar absolutamente la información. Yo no soy partidario de esa censura, pero bueno, al final es una guerra. En toda guerra, bueno, cada uno de los contendientes utiliza sus armas, y la comunicación, la información es un arma, ¿no?, aunque sea la primera víctima también, ¿no?, la verdad, ¿no?, y la información es la primera víctima de la guerra. Ya digo, yo no lo haría, pero hemos visto como la Unión Europea por primera vez lo ha hecho, ¿no? Es decir, que ha puesto en marcha también una censura clara, lo cual quizá tampoco nos permite ver, ¿no?, un poco qué piensan, ¿no?, esas otras sociedades, aunque sea de manera manipulada. Y sobre todo en lo que no estoy de acuerdo es un poco en demonizar, ¿no?, a todo lo ruso, ¿no?, llamémosle músicos, deportistas, etcétera, ¿no?, estudiantes. No sé, yo creo que ese es un error desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente en Rusia que no piensa como Putin, hay gente que piensa de manera diferente, y quizá, bueno, nos estamos perdiendo o estamos ahuyentando, ¿no?, a esa posible disidencia, ¿no? Bueno, para concluir, ya digo, creo que es un error, pero obviamente no estamos a la altura de Rusia ni de China, ¿no?, a la hora bueno, de esparcir esa desinformación e incluso de ejercer la censura, pero sí la estamos ejerciendo de alguna manera también. Tampoco soy muy partidario de que haya esa homogeneidad que vemos, ¿no?, informativa también, ¿no? Parece que todo aquel que defiende en un momento dado, no que defienda, sino que mantiene incluso una postura objetiva en el conflicto, enseguida se le tacha de prorruso, ¿no? Yo creo que ese es un error también que estamos viendo en muchos medios occidentales, incluso aquí en España también. Y sin duda, el maniquismo informativo pierde calidad la información, por definición. Bueno, ya ven, amigos, amigas, los múltiples matices, aristas que tiene el tema, la dificultad de abordarlo. Y ahora vamos concluyendo. 2 minutos cada uno de conclusión. Gerardo, dinos cómo concluirías esta interesante charla. ¿Micrófono tienes apagado? Generar conclusiones son diversas y de calibre distinto. Lo importante es, tomo aquí el término de Benedicto, la verdad es la víctima en este problema de la manipulación. Pero también la verdad al final se afirma, se consolida. Pero para ello se requiere controles jurisdiccionales, sobre todo de estirpe constitucional, por ejemplo, procesos constitucionales como el habeas data, ¿no? Derechos fundamentales como las libertades preferidas, el derecho de rectificación. En segundo lugar, generar mayor información desde el punto de vista académico para ir deslindando a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía muchas veces, por decirlo así, se traga toda esa información que viene desnaturalizada. Y por lo tanto, creo que desde la academia es bueno ir alertando a la cultura política dentro de este mundo globalizado que hay que tener mucho cuidado porque todo este tipo de suministro, así como hay alimentos nocivos, hay noticias nocivas porque generan en el constructo mental de la ciudadanía conductas que son deseadas por los que emiten esa información manipulada. De tal manera que hay muchos remedios jurídicos, sociológicos que se deben ir empezando a desarrollar, a construir dentro de una creatividad a partir del mundo, desde el punto de vista académico, que es lo más neutral que existiría para toda la ciudadanía, no solamente de América Latina, de Europa, sino a nivel planetario. El planeta, pues, está clamando, pues, porque se afirme la verdad. Y la verdad debe irse consolidando, reafirmando poco a poco. Gracias. Gracias, Gerardo. Esther, ¿cómo Yo más bien que concluirías? una conclusión, es decir,
Más bien que una conclusión, quería hacer una reflexión que diese pie a una continuación, es decir, que después de esto sigamos pensando, porque yo creo que ahí está la clave, es cualquier reflexión que se haga sobre esta cuestión tiene que tener una reacción, tiene que tener una consecuencia. Lo primero es detectar dónde están los riesgos de la democracia. Y una vez que los detectemos, hacer esa trazabilidad y reaccionar. Reaccionar desde las herramientas que tenemos. No podemos ser unos negacionistas en la que repudiemos las herramientas que hasta ahora han sido válidas. Las tenemos que actualizar. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Bueno, tenemos que conseguir unos procesos más ágiles, unos procesos adecuados a la rapidez, a este derecho supersónico que se está produciendo. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir? Bueno, básicamente en colaborar con los agentes que participan en estos procesos sin renunciar al papel del Poder Judicial y las garantías judiciales y sobre todo a la salvaguardia de los procesos constitucionales. Quizá tendríamos que colaborar en esos mecanismos de autocensura que no se pueden renunciar. No es que las grandes plataformas vayan a desplazar a los tribunales constitucionales, pero tenemos que colaborar con ellos porque ellas son más rápidas y los tribunales constitucionales, hasta que no se modifiquen sus procesos, no llegan a esa velocidad. Tenemos que dar, como dice el Consejo Constitucional francés, respuestas adecuadas, necesarias y proporcionadas, pero no tenemos que renunciar a responder y a pensar en libertad y, sobre todo, no podemos renunciar a la verdad para construir las democracias en las que queremos vivir y nos merecemos vivir. Gracias, sí, no podemos renunciar a la verdad, porque si no, estamos perdidos. Miguel Ángel, conclusión, 2 minutos. Bueno, mi conclusión sería, primero, una defensa acérrima de lo que es la libertad de expresión. Segundo, sería devolver la credibilidad a los medios de comunicación. Ha habido, bueno, una crisis de los medios de comunicación tradicionales. Hay una especie de trasvase, ¿no?, hacia el mundo online, pero bueno, hay que devolver la credibilidad. Para ello, bueno, pues tienen que ser medios de comunicación con buenos periodistas, mejor pagados, de algún modo, con más editores, ¿no?, menos fact-checking y más editores dentro de los propios medios de comunicación. No sería necesario el fact-checking desde mi punto de vista. Y luego también un mayor control, ¿no?, del poder político, ¿no?, y sobre todo de la mentira, ¿no?, la mentira que muchas veces yo creo que acusamos a los medios y a las redes, pero muchas veces también proviene de esos dirigentes políticos, sobre todo de los populismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿no? Es decir, yo creo que un control de esas mentiras que parece que hemos aceptado, ¿no? Y quizá para no aceptar todo eso, y por último ya, yo creo que habría que formar, ¿no?, a la población, ¿no?, en qué es la desinformación, en cómo se utilizan estas redes sociales, en cuáles son las fuentes a la hora de saber si algo es verdadero o es desinformación absoluta, ¿no? Es decir, hacer una pedagogía en la población ya desde las escuelas, yo creo que sería necesario. Gracias. Sí, en efecto, yo creo que es muy importante mejorar. Los 4 somos profesores. Debemos esforzarnos en mejorar la calidad de nuestra docencia para formar a ciudadanos democráticos, ciudadanos con conocimiento de causa, con pensamiento crítico de lo que pasa, lo que sucede. Alfabetización digital antes, pero ahora en la universidad más pensamiento crítico y más fortalecimiento democrático. Yo creo que esa realmente es la clave, que puede desactivar la manipulación antes que la represión, las censuras o las iniciativas de más alto nivel. Bueno, gracias a todos y a todas. Seguiremos en el CSEC analizando este tema. Tenemos varias líneas de investigación abiertas sobre la manipulación informativa y seguiremos transfiriendo a la sociedad pues, las conclusiones para mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de nuestra democracia. Gracias y hasta otro día.